Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el poder del Espíritu Santo, porque tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta toda piedra. Señor, fluye. Fluye a los cuatro vientos. Toca, Señor, y da vida en tu misericordia. Porque tu voluntad es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Tu palabra es verdad. Por el Espíritu de verdad, sopla, Señor, y da vida a todo hueso seco. Gracias te doy por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. En el nombre del Señor Jesucristo orado. Amén. Amén. Y dice, segunda de Pedro 3:9. Amén. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 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 Tremenda palabra. ¿Qué nos aconseja esta palabra? No despegarnos de las epístolas. No despegarnos. Eso es lo que nos mantiene con una conciencia firme. ¿Sí? ¿Por qué una conciencia firme sabiendo ya que la conciencia es otro tipo de corazón? Porque si nos apartamos de las escrituras, nuestra conciencia se cauteriza. ¿Por qué? Se va acogiendo hacia las cosas del mundo. Se va dejando influenciar hacia el mundo. Mas cuando yo estoy consciente de lo que estoy leyendo, por lo menos puedo permanecer firme. ¿Sí? Pero habíamos orado ahorita
un verso que ya se me pegó, ya me lo aprendí fácil. Fácil, que duré unos días recitándolo como aprendimos en la novela, en Sim Saidam, ¿cierto? ¿Qué hacía el niño, el que le gustaba estudiar? No hacía sino repetir en voz alta los versos de Confucio, según la novela. Y nosotros teniendo la palabra de Dios, y no. Por eso bien alguien decía, la fe viene por el oír, pues si uno puede recitar la palabra. ¿Ya? Amén. Bueno, en esta palabra encontramos, el Señor no retarda su promesa. Pero ¿cuál promesa es la que yo necesito? Si nosotros estuvimos aprendiendo sobre promesas económicas, de bienestar, pero nunca tomamos las promesas que cambian mi vida. Aunque han llegado a mi corazón, pero las dejé a un lado y empecé a tomar más bien las promesas, las cuales agradan a la carne, las añadiduras. ¿Sí? Y aquí me está diciendo el Señor, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿A qué se refiere? A ese mundo venidero. A ese mundo que en nuestro dialecto le decimos tierra o mundo, pero allá tiene otro nombre. No lo podríamos entender según el proverbio. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No es esta tierra, es el reino de Dios y su justicia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea que algunos han perdido la fe. Algunos ya se cansaron de ser cristianos. ¿Sí? Porque en el mundo hay un dicho que dice, no solo de amor se vive. Y ese dicho no es bueno. Porque de amor sí se vive. ¿Amor por quién? Amor por Dios sobre todas las cosas. No obstante, lo de este mundo es pasajero. Sí se puede vivir de amor. Y una pareja, un hogar, así dice el proverbio, traducido a nuestro tiempo, un agua de panela y un pan duro, pero con amor hay vida. Pero un manjar, un banquete lleno de disensiones, problemas, dificultades, ¿para qué comer eso con amargura? Es mejor comer de la palabra del reino de Dios, su justicia, el pan de vida. Y no comer la comida del mundo que perece. Aún en la física, en lo material, si lo como, me puede hacer daño y sale en la letrina. ¿De qué sirvió? Por eso está diciendo, el Señor no retarda su promesa. El Señor dice en Apocalipsis 1, Él es sí y amén. Él es la verdad. Él es mi sí, mi promesa, por la cual vino por el Espíritu Santo a mi corazón. ¿Valoramos esa promesa? ¿Valoramos el Espíritu de Dios? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pero hay inicuos, hay indoctos, que se creen que tienen la razón, que tienen la verdad, que tienen la palabra. Pero están en un evangelio, en una teología liberal,
y mística, llevando a multitudes para el infierno. La verdad es esa. Miremos Corintios 11, Primera de Corintios 11, 17. La semana pasada habíamos hablado sobre sujetarnos. Ahora vamos a seguir esta conversación porque hay algo más después de la sujeción. Y dice, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues es primer lugar cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ya estamos viendo de dónde empezamos y estamos viendo un ejemplo. ¿Qué sucede en las iglesias? En las pequeñas, porque conocen lo que yo hago. Posiblemente en las medianas se alcance. En las grandes, porque es que allí no conocen lo que yo hago, pero también se sienten mal, porque es que no me ponen atención. Unas porque le ponen mucha atención y las otras porque no le ponen atención. Entonces la cuestión no es una iglesia grande, pequeña, mediana, no. La cuestión es el corazón. Pero sin embargo aquí está diciendo que es necesario que haya entre vosotros disensiones. ¿Quién se acuerda de esa cita sin dejar esa, en Lucas 12:49? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se han encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3 estarán divididos. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Sí ven lo que vino a hacer el Señor por la palabra de verdad? Entonces es necesario que en la iglesia haya esa clase de división, porque de allí nosotros sabremos quiénes son aprobados y quiénes no. En una iglesia vienen multitudes. Unos se quedan, otros se van. Pero aún entre los que se quedan, me está dando a entender que hay cizaña. Pero el Señor la deja porque es necesario para ser aprobados. Es necesario ser pulidos. Y lo hemos vivido. Aún siendo la iglesia en una realidad pequeña, pero en una esperanza grande. No para creernos más, sino para gozarnos de que multitudes son salvos. Y porque empezamos en una disciplina, en la palabra. Una palabra con una teología evangélica. Un evangelio de santidad arraigados en ese fundamento, en el fundamento de los
profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra Jesucristo. La verdad. Y la verdad duele. Y el que permanece para ser aprobados en la verdad, esa es la esperanza que está hablando en Pedro. Esa es mi promesa. Pero esa promesa tiene que ser probada. Tengo que permanecer. Hay sufrimiento. La llamada de atención sufre uno para que la carne para que cada vez mi corazón sea circuncidado. Cada pedazo de esa carne en mi corazón va a doler. Pero esto tiene que ver con la comunión con el Señor, porque dice el 20, ¿cuándo pues os reunir vosotros? Esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este cuerpo y esta sangre tiene que ver lo mismo que estamos leyendo aquí en 2 de Pedro. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartiendo el pan, la palabra, estando de acuerdo en la misma palabra, pero una palabra en el Espíritu. Estando unidos para compartir el pan. Sin odio, sin resentimiento, pero con cuidado de aquellos que vienen. Porque unos vienen, otros van. A veces los que menos pensamos son los que más el Señor levanta. Puede que haya aceptado al Señor y se haya apartado y vuelva. Puede que haya aceptado al Señor y se haya apartado y venga otra vez, pero vuelve atrás. Porque la prueba es la misma palabra. Y la unidad entre hermanos. No despreciando a ninguno. En Sofonías 3:13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Tremenda palabra, porque esta palabra llegó en el momento preciso para confirmar lo que alguien ya había dicho. Viene un remanente. Pero es un remanente como el mismo Señor le dijo a Natanael: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su boca. Y aún Natanael dijo: Señor, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dijo: debajo de la higuera te vi. Y él dijo: Señor, creo que eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: porque te dije, te vi.
Era una relación entre él y Natanael. Pero Natanael no tenía una relación con el Señor, sino con Dios el Padre. Y por eso entendió que él era el Hijo de Dios. Porque estamos hablando de una común unidad entre Dios y el hombre. Mi hermano en la fe, en el mismo sentir, guardados, irreprensibles, hasta la venida con esperanza, no con impaciencia, sino con esperanza. El Señor no retarda esa promesa, porque Él es sí y amén, según algunos la tienen por tardanza. Los que murmuran, los que critican, los que chismosean, los que traen disensión y división en la iglesia, con la boca, con celos, envidias, codicia, avaricia. Más bien, sino que somos pacientes para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Un arrepentimiento a diario, un pedir perdón a diario. Un clamor, un bautismo, que significa sumergir en la palabra. Lo recalcaré hasta el último tiempo, sumergidos en la palabra, sumergidos en el Espíritu Santo y fuego, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Esa es la verdadera cena con el Señor. Juan 6:25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Que esa es la doctrina liberal y mística que se está predicando hoy, de cómo saciar a un pueblo con bienes materiales. Muchos ministros están como en 1 Corintios 12, bajo influencias de espíritus malignos que copian y asemejan al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, quien reparte los dones como Él quiere, para edificación de la iglesia. Para edificar una iglesia, ¿cómo? Si también lo encuentro en Lucas o en Marcos, la viuda, mi hermano, mi hermana, el huérfano, el extranjero. Hay alimento en mi casa, pero se están llenando en sus vientres para sí mismos. Y construyendo unos templos muy lindos. No que Dios esté en contra de construir un templo bonito, porque yo soy templo del Espíritu Santo y debo glorificar a mi Padre con mi cuerpo y con mi vestuario. Pero estoy hablando de un corazón. Mi corazón, el corazón de una iglesia, impecables, vestidos de lino fino, los corazones. Pero no buscan esa saciarse del pan de vida, de la palabra, de beber ese vino, la sangre del Señor Jesucristo con hechos. ¿No sabéis que ignorar al Espíritu Santo y blasfemar contra Él? Es decir, no creo en su poder, un poder que puede cambiar mi vida. No es con el poder humano, no eres tú quien cambias. Eres el Señor quien cambia los corazones. ¿Que estás buscando ese bautismo a diario? Qué lindo llegar el momento de decir: soy bendecido por añadiduras. Con las añadiduras, perdón, porque estoy prosperando
en espíritu y en alma. Pero no es tarde, porque lo está diciendo una vez más en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No es la voluntad de Dios que alguno venga a perecer, sino al contrario, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad tiene un principio. Y el principio es mi vida espiritual, no carnal. Y debe ser con un arrepentimiento. Lucas 20:19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y escuchándole enviaron espías que simulasen ser justos. Dentro de la iglesia hay simuladores de justicia. El mismo Señor está diciendo: ¿cómo pueden ustedes tener un corazón malo y hablar buenas cosas? Hay justos que hay gente que simula ser justa a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Mire la lisonjería. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Tremendo. Hay que tener cuidado de esta cizaña, hay que tener cuidado de lo que nos está diciendo en 2 de Pedro 3:9-18. Pero aún es necesario que estén allí, como lo dice 1 de Corintios 11, del 17 al 22. Es necesario que estén allí estos que traen división y contienda. Pero para nosotros es necesario que tengamos al Espíritu Santo para discernir espíritus, discernir lo que están hablando en los púlpitos. Y solo hay una manera, según Isaías 11, juzgar por el Espíritu. Y para juzgar por el Espíritu, debo de estar en comunión con el Espíritu, o una unión en común. Porque estos días son más malos que los de ayer, que los de la semana pasada, el año pasado, y que hace algunos años. Porque se han levantado inicuos, enseñando, torciendo la palabra para distraer al pueblo, distrayendo las almas inconstantes, fatuas, distrayendo a aquellos que tampoco nunca les enseñaron la palabra de verdad para crecer bajo una simiente, un cimiento, la roca, Jesucristo, para no apartarse de allí. No es lícito dar tributo a César. No es lícito dar tributo a César, ¿o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Si lo vemos superficialmente, la palabra, allí está diciendo de algo de dinero. ¿Sí? Esa es la añadidura, el dinero. Sí,
lo que hay que pagar en el mundo, los impuestos, todo. Aún el vestuario, el calzado, el arriendo, los servicios, el transporte, la comida. Es una añadidura, pero sí vamos a ver el significado espiritual. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. A Dios lo que es de Dios, la justicia. Y el Señor nos está llamando a arrepentirnos y a cumplir la justicia de Dios en nuestro corazón, cultivando el corazón con la verdad. La fe viene por el oír, y el oír la verdad, la palabra de Dios. El conocimiento para ser justificados y caminar en santidad. Y completar la justicia. Por eso el corazón, la tierra. Es bueno que la palabra caiga en tierra fértil, un sí y amén. La promesa de Dios es sí y amén. ¿Estás diciendo sí y amén a la palabra y guardándola en el corazón para que crezca como la semilla de mostaza? Que crece al 10, al 20, al 30, al 70, al 100 por uno. Qué bueno que camináramos y corriéramos en la fe, en la buena batalla de la fe, al 100 por uno. Pero también dice que hay hermanos débiles en la fe, que pueden estar corriendo al 1%. Bienvenidos, si aman al Señor, bienvenidos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Primero Dios sobre todas las cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Trabajad no por la comida, volviendo a Juan 6, 27, por la comida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios, las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que Él ha enviado? El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no creéis? Todo lo que el Padre me da a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos somos bienvenidos por la gracia de Dios para salvación. Y si lo hacemos de corazón, Él nunca nos está echando. Nunca nos está echando, y aquí no hemos echado a nadie. Se van. Porque la palabra es fuerte. Porque la palabra es verdad y les duele.
porque no quieren arrepentimiento. ¿Qué pasó cuando se convirtieron 3,000? ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando ese remanente que dice que no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca, ni en la boca de ellos habrá lengua de engaño, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. También está hablando de ese futuro, como lo está diciendo Pedro. En 2 de Pedro 3 hay una promesa, y es el reino de Dios y su justicia. Hay una promesa eterna. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. Ese resucitar en el día postrero tiene que ver con el mismo espíritu de resurrección, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos levantará a nosotros si morimos, o si quedamos, seremos llevados juntamente con Él a las bodas del Cordero. Hermano, ¿estás preparado? ¿Tienes un corazón vestido de lino fino, las obras justas de los santos? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué irán a decir de nosotros? ¿No era este el sastre? ¿No era este el que nos acompañó en una iglesia? ¿Cómo puede decir estas cosas? Pues ministros y hermanos, es tiempo de empezar el evangelio de santidad. Es tiempo de ese avivamiento al doble con santidad, porque sin santidad y sin la paz, nadie verá al Señor. Vamos a concluir nuevamente. Leyendo a Pedro. Una vez más, segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, verso 9. Y vamos a ponerle sentido a los contextos y a esta palabra. Y vamos a enfocarnos en la verdadera promesa, no en las promesas materiales, sino las promesas que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, la promesa dada por el Padre para salvación, porque sin Él nada podemos hacer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sé si tiene que ver el día del arrebatamiento, el primer día de la semana, porque solo conozco un día en la semana que tiene un nombre propio, se llama Shabbat. Después vino primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día. Pero a partir de la resurrección de Jesucristo, al tercer día, según las Escrituras, partiendo del mismo viernes, para lo que llaman viernes, se llama el día del Señor. Y aquí dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una advertencia, pero eso es amor, eso es misericordia. Eso es queriendo el Señor llamar la atención para que le amemos, para que le sigamos, para que comamos el pan de vida. ¿Sí? A Dios lo que es de Dios. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Te imaginas ese quemazón por el sol, por las bombas? Terrible. Pero nosotros, ¿quiénes? Bienaventurados. ¿Quién más? La iglesia de Cristo, ¿seremos los únicos? No. Hay un cuerpo de Cristo en las naciones, en diferentes denominaciones. Unas muy liberales, otras medio liberales, otras conservadoras. En teologías como la de Wesley o Arminio o Girolí. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa grande que el Señor nos ha dado para vida eterna. Pero viviendo en el Espíritu aquí en la tierra. Porque el que vive en la carne, de la carne segará. En los cuales mora la justicia. Es por justicia. Estamos siendo llamados a completar la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz con Dios y en paz con los hombres. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero el Espíritu Santo, al que quiere, al que pida, le dará, al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuanto más si no pedimos al Espíritu Santo no nos dará todas estas cosas. Con el Espíritu Santo vienen todos los dones. Todo lo que quisierais saber lo preguntaremos a Él y Él nos hará entender las cosas difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, o sea, hablan lo que no saben. Y así he visto iglesias que siguen tradiciones. Y sale un pastor y de ese pastor sale otro pastor y otro pastor y otro pastor, siguiendo una consecutiva, pero no un crecimiento en la palabra, sino una codicia y una avaricia, celos y envidias. Pero por todo esto, Pablo estaba gozoso porque el Evangelio de Cristo era predicado. Cada uno verá y rendirá cuentas, o rendiremos cuentas. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, que la salvación se puede perder. Y hay de los que están diciendo que la salvación no se pierde, que ya fueron predestinados para salvación y están viviendo la carne. Mas la predestinación con conocimiento es el camino, la verdad y la vida, pero con conocimiento, porque la palabra sin el Espíritu no hay nada que hacer. Y el Espíritu sin la palabra no hay nada que hacer, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu.
Es necesario nacer para heredar el reino de Dios y su justicia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Oremos. Precioso Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Señor, espíritu de profecía que da testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Espíritu Santo, Espíritu de verdad que da testimonio del Señor Jesucristo, siendo el mismo Espíritu. Por favor, Señor, ayúdanos a crecer en el conocimiento de la palabra que viene por el oír y obedecer la palabra con fe y crecer en gracia y de gloria en gloria hasta llegar a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, perfecto en todo, obediente en todo. Por eso se dice que el Señor Jesucristo es autor y consumador de la fe. Por fe soy salvo. Pero Señor, también nos has demandado crecer en niveles de fe. Señor, Dios mío, perdóname, porque no sabía que había niveles de fe. Y crecí 5, 10, 15 años en el primero o segundo nivel de fe, conociendo la palabra, pero viviendo la carne. Pero nunca me enseñaron que hay una promesa y que debo de pelearla, porque el reino de Dios sufre violencia, pero los violentos la arrebatan. Debo de pelear con violencia en oración, porque soy santificado, orando en el Espíritu. Santificado en la santísima fe, leyendo la palabra o por la palabra y orando en el Espíritu. Señor, 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 ayúdame a clamar, a rogar, a orar. Que mis labios sean llenos de bondad, benignidad, cánticos espirituales, himnos y salmos. Señor, ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo a diario. Y el bautismo del Espíritu Santo y su fuego quemando la maldad de mi corazón, desechando toda maldad. Y aprendiendo, Señor, y creciendo en la santidad. Un hombre de espíritu, dejando ese hombre, esa naturaleza vieja, esa forma de pensar antigua, esos hábitos o patrones negativos de vida. Señor, eres mi promesa y la promesa tiene un precio. Porque dice que pasa por el fuego. Dice que tengo que tener aflicción, pero que tenga sumo gozo cuando me hallen diferentes aflicciones, circunstancias, adversidades. Porque después de ello viene al doble, viene la bendición, viene la sanidad. A mi cuerpo la sanidad, a mi familia la sanidad económica, la sanidad a la iglesia. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo al cual oigo y al cual te ruego que me ayudes a obedecerle, tomado de la mano, señalándome el camino que debo de andar, en el tiempo que debo de andar, porque es el que me lleva a la eternidad, al reino de Dios y su justicia, por la justicia cultivada en mi corazón,
Perdóname, Dios, por cultivar maldad, cizaña, maleza, cardos y espinos. Perdóname. Pero quiero sudar con mi frente en oración. El Señor Jesucristo sudó en el huerto del Edén. Aún gotas de sangre salían de su frente por la intensidad del clamor. Ayúdame a sudar con el sudor de mi frente en oración. Y cultivar el corazón siendo un oidor y hacedor de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo he orado en tu misericordia. Bendice nuestros corazones en este día precioso, Padre amado. Amén. Amén.